tema que se llama Caminando con Jesús. Antes de comenzar, quiero hacer un saludo especial a una amiga Pilar que mi mamá le mandó el enlace para que viera la transmisión. Dios te bendiga. Vamos a tener una introducción e ilustración. Vamos a contar una historia. Un día en un avión iban muchos pasajeros, entre esos un niño. El avión empezó a tener turbulencia y todos estaban corriendo y estaban asustados, menos el niño. Un señor le preguntó por qué no estaba asustado y entonces el niño le dijo porque mi papá es el piloto. Así mismo pasa con mi papá, mamá y yo. Cuando nosotros salimos, mi mamá y yo nos sentimos seguras en que mi papá nos va a cuidar. Caminar con Jesús es vivir confiado que nos dará paz y poder si vamos a su lado en todo momento. Vamos a tener un desarrollo. Vamos a estar ubicados en Hebreos 11. Vamos a buscar Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ven. Fe es confiar en Dios, así no lo veamos. ¿Cómo vivir y pasar tiempo con Jesús? Orando, leyendo, cantando, haciendo el culto familiar, obedeciendo, amando a los demás, perdonando y predicando. Vamos a buscar ahora Hebreos 11:8. Vamos a estudiar la historia de Abraham. Yo les voy a explicar el versículo y mi papá les va a contar la historia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En cada versículo vamos a tener 3 palabras subrayadas que son las que vamos a explicar. Siendo llamado, fue llamado por Dios, fue elegido. Obedeció sin renegar. Así debemos ser nosotros los niños y adultos. Salió sin saber. No entendía todo, pero confiaba en Dios. Abraham sabía que Dios lo iba a guiar por el camino correcto. Vamos a repasar brevemente la historia de cuando el Señor llamó a nuestro padre Abraham. Marisabel dijo al principio que cuando Dios llamó a Abraham fue porque Dios lo había elegido. Y así como eligió a Abraham, también nos ha elegido acá a nosotros para algo muy especial. Vamos a repasar ese momento. Busquemos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y vamos a leer desde los versículos 2 al 5. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 5, dice lo siguiente. Esteban respondió: hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Harán. Póngame la diapositiva, porfa, la del mapa. Apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes de morar en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después de muerto su padre, Dios lo trajo a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Versículo 5, Hechos 7. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a sus descendientes después de él, cuando él no tenía ningún hijo. Vamos a analizar algunos detalles de estos versículos. Número 1, dice este pasaje que Abraham vivía en la tierra de los caldeos.
¿Cómo se llamaba la ciudad donde vivía Abraham, María Isabel? Ur. Se llamaba Ur. Y Dios lo mandó a salir de ahí. ¿Por qué, María Isabel? Porque Abraham estaba adorando a otros dioses. Porque Abraham, el padre, el que iba a ser luego el padre de la fe, se había contaminado y ahora estaba practicando la idolatría igual que la gente donde él vivía. Eso lo dice en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Así que Dios lo mandó a salir. Ahí se ve en la diapositiva en Ur de los Caldeos, al inicio aquí abajo a la derecha de ustedes. Y estando en esa ciudad, se fue con su papá, con su esposa, con Lot, su sobrino, el hijo de su hermano que había muerto, y se fueron caminando por todo Mesopotamia hasta una ciudad que se llama Harán. ¿Por qué ese territorio, María Isabel, se llamaba Mesopotamia? Porque Mesopotamia significa entre ríos. Mesopotamia estaba entre el río Éufrates y Tigris. Entre el río Éufrates y Tigris. Entonces, cuando llegaron a Harán, vivieron allí unos años hasta que su padre murió. Y aquí pasó algo interesante. Dios, estando en Harán, Abraham lo tuvo que volver a llamar. Y esta vez le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Le estaba diciendo a Abraham: yo sé que tú obedeciste, pero ya es necesario de que ahora usted tenga su propia casa, su propia familia, que ya se vaya de la casa de su padre y ahora empiece usted a gobernar a los suyos de acuerdo a como yo se lo voy a indicar. Así que Abraham obedeció y salió de Harán y cruzó el río Éufrates y caminó hacia un país llamado Canaán. Cuando llegó a Canaán, escuchen esto, cuando llegó a Canaán, allí lo empezaron a llamar hebreo. ¿Usted sabe qué significa hebreo? La palabra hebreo significa el que viene del otro lado. Y Abraham venía del otro lado del río Éufrates. Pero se lo decían así para recordarle que él no pertenecía a esa tierra. En otras palabras, para estigmatizarlo de una manera despectiva, para hacerle sentir que prácticamente no era bienvenido en la tierra a la que Dios lo había mandado a llamar. La gente lo llamaba hebreo, el arrimado, el recién llegado. Y saben una cosa, María Isabel, lo mencionó ahora, dice que Abraham obedeció sin renegar. Y pongámonos a pensar, si Abraham le hubiera puesto lógica humana al pedido que Dios le hizo, tal vez Abraham no hubiera podido decirle al Señor: bueno, Señor, usted tiene una promesa para mí, usted quiere que yo sea padre de una nación, pero irme a un país tan lejos, mejor déjeme que yo le prometo que yo voy a dejar de adorar ídolos. Si el problema son los ídolos, déjeme aquí que yo le prometo que voy a seguir frecuentando los mismos sitios, voy a seguir teniendo las mismas amistades, voy a seguir viendo las mismas cosas que veo, voy a seguir haciendo todo, pero le prometo que voy a dejar la idolatría. Ese pensamiento humano raya en lo absurdo, pero Abraham no hizo eso. Abraham no puso la lógica humana porque no tenía sentido salir de su ciudad a un lugar que no conocía. Pero es que la lógica de Dios no es para que la entendamos muchas veces, sino para que la obedezcamos. Para que lo obedezcamos. Y saben una cosa, a mí me da tristeza, porque señalar a otros es muy fácil, pero yo les digo lo que me ha pasado a mí. Muchas veces yo me he encontrado delante del Señor leyendo su palabra con mandatos claros y directos, con cosas que yo sé que debo de hacer como hijo de Dios, mantenerme íntegro en mi familia, en mi trabajo, en los negocios, pero muchas veces yo me he puesto delante del Señor a pensar como un mundano. Y como mundano digo: Señor, esto no me aplica a mí ahora. O Señor, tal vez es que yo no lo puedo hacer así como me lo pide, porque si lo hago así me va mal. Y yo ahorita no tengo plata para responder, por eso me toca mentir. O delante del Señor empiezo yo a sacar excusas: Señor, es que pobrecito yo, nadie me entiende, todos me juzgan. Y si nosotros, y muchas veces yo he puesto delante del Señor excusas y pensamientos propios para no cumplir con los mandatos que Él ordenó. ¿Y sabe qué es lo extraordinario del asunto? Que después de hacer eso,
luego yo le pido a Dios, Señor, bendice los planes que estoy siguiendo. Y eso me pasa a mí. Yo no sé si le ha pasado a alguno, pero Abraham entendió que a la hora de caminar con Dios, su pensamiento, sus intenciones tenían que ir por debajo de un mandato de así dice Jehová. Y si Dios lo decía de una manera, Abraham así no entendiera, lo cumplía, porque sabía que si Dios se lo pedía, era lo mejor para él. Seguimos con la historia de Abraham. Ahora vamos a buscar Hebreos 11, 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como extranjero, no somos del mundo, debemos ser niños y adultos diferentes, que no estén apegados a las cosas del mundo y que siempre estén pensando en las cosas de Dios. Tiendas con Isaac y Jacob. Parecía que la promesa no se iba a cumplir, pero siguió obedeciendo. Esperaba la ciudad. Nuestra bendita esperanza es vivir en la nueva Jerusalén para siempre con Jesús. Vamos a analizar un pasaje de la vida de Abraham brevemente. Cuando dice que esperaba la ciudad, dice la Biblia que en cierta ocasión, cuando Dios estaba hablando con Abraham, Dios le mostró en visión cómo de su linaje iba a nacer el Mesías. Y Abraham pudo ver desde lejos, eso sí, el nacimiento del Mesías y su obra en la tierra. Y Dios también le permitió ver al Mesías ya glorificado cuando iba a venir a esta tierra a establecer su reino de gloria. Cuando Abraham, Dios le mostró eso, fue extraordinario para él. Él quedó sorprendido y dijo, no, lo que usted me pueda dar aquí en la tierra no se compara con nada a lo que usted me ha prometido que va a suceder a través de mi linaje. Y María Isabel dijo que cuando él le tocaba habitar en tiendas con Isaac y Jacob, en algún momento pensó que tal vez la promesa no se iba a cumplir. ¿Por qué? Lo leímos ahorita en Hechos 7. Abraham vivía en Canaán, pero él no tenía herencia. Sabía que la tierra en la que vivía no era suya y no tenía nada que dejarle a sus hijos después de él. Pero a Abraham no le importaba eso. Muchas veces Dios le dijo a Abraham que se tenía que ir de una ciudad a otra. Y Abraham caminaba y en cada lugar que llegaba armaba su campamento, pero también armaba otra cosa. ¿Qué armaba Abraham cada vez que cambiaba de ciudad? Un altar. Armaba un altar. Y a él no le importaba ir como peregrino. Esa palabra me causa gracia porque mi mamá me cuenta mucho y me cantaba cuando era niño una canción acerca de los peregrinos. Nuestro padre Abraham era un peregrino y caminaba de ciudad en ciudad y no le importaba porque él sabía que le esperaba una recompensa mejor. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y un pasaje de la historia de la vida de Abraham que ejemplifica muy bien esto. Y es lo que él vivió una vez con su sobrino Lot. ¿Qué pasó con su sobrino Lot, María Isabel? Abraham y Lot eran muy apegados porque Lot no tenía papá y Lot quería a Abraham como papá. Y Abraham lo quería como hijo porque Abraham no tenía hijos. Pero sus trabajadores y sus animales no se querían. Entonces tenían que separarse porque así pudiera que pasara algo. Exactamente, esta historia la encontramos en Génesis el capítulo 13, los versículos del 2 al 18. Abraham y Lot, aunque vivían en la misma campamento, tenían negocios diferentes y cada uno estaba prosperando y ya como dijo María Isabel, sus trabajadores no cabían en el mismo terreno. Así que Abraham le propuso a su sobrino Lot que se separaran.
Bueno, y dicho sea de paso, el territorio donde ellos vivían, ahí no sé si se alcanza a ver muy bien, vivían en un territorio entre una ciudad llamada Betel y una ciudad llamada Jai. Aquí hago un pequeño paréntesis, es que a mí me gusta mucho esta parte de la historia, y es que Abraham, cuando si usted lee la historia de Abraham, usted se va a dar cuenta que él camina por muchas ciudades, y esas mismas ciudades más adelante, cuando ya está el pueblo establecido, el pueblo pasa y vive cosas en esas ciudades donde vivió Abraham. Es decir, Abraham pisó la ciudad y ni por su mente se pasaba que muchos años después sus hijos que formaban el pueblo de Dios iban también a vivir allí. Por ejemplo, ¿qué pasó en la ciudad de Jai, en el pueblo de Dios? Cuando Jai derrotó a Israel por el pecado de Acán, después de la victoria que tuvo Israel con Jericó. Ahí en Jai fueron una vez derrotados cuando Josué estuvo liderando un ejército. Y en Betel, ¿qué te acuerdas de Betel? Fue el sueño de Jacob de las carreras que subían y bajaban ángeles. Amén. Entonces, allí en esa misma ciudad de Betel, Dios le confirmó a Jacob la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Entonces Abraham le dijo a Lot: escoja usted a dónde se vaya a ir. Y Lot, pensando primero en lo material, en lo fácil y en lo próspero, decidió irse. Eso lo dice el versículo 10 y 11 de Génesis 13. Lot decidió irse al valle del Jordán. Si ustedes lo alcanzan a ver, aquí abajito está el mar Salado, abajito de donde está Betel, ahí queda el valle del Jordán, que es otro sitio característico de la historia bíblica. ¿Qué pasó en el valle del Jordán? Fue el inicio de Juan el Bautista preparar el camino para Jesús. Allí en ese valle del Jordán, Juan el Bautista inició su ministerio para preparar el camino del Señor. Pero Lot escogió ese sitio porque era muy próspero, sin tener en cuenta, escuchen bien, que quedaba cerca de unas ciudades demasiado pecaminosas, inundadas de pecado. ¿Qué ciudades quedaban cerca de ahí, Marisabel? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y Lot, escuchen bien, Lot puso por encima de buscar su bienestar espiritual el poder obtener beneficios y prosperidad económica. Y eso le costó la vida de su esposa y que sus hijas se permitieran. Luego finalmente Abraham, Dios le dijo: no, entonces usted váyase y viva en una ciudad cerca a un monte, en una ciudad llamada Hebrón, otra ciudad bíblica. ¿Qué sucedió en Hebrón? Ahí David empezó su reinado. Ahí también estuvo un tiempo el arca de Dios. Y entonces Abraham tal vez se fue cabizbajo, tal vez se fue aburrido, otra vez me toca peregrinar, pero llegó a ese lugar. Y lo que primero que hizo es, cuando llegó a ese lugar, ¿qué fue? Lo que normalmente hacía, levantó un altar, moró en tiendas, pero su corazón no estaba triste a final de cuentas, porque veía lo que los ojos humanos no ven, y es que Dios cumpliría su promesa terrenal, pero sobre todo la promesa espiritual que se cumpliría cuando Dios estableciera su reino en esta tierra. Vamos a leer como unos... Lot se deja deslumbrar por las cosas mundanales. Abraham se va a Hebrón, confiado en las promesas de Dios, a pesar que el panorama no era alentador, humanamente hablando. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a buscar Hebreos 11 al 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Recibió fuerza. Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros si nos entregamos a Él. Sara no podía tener hijos, ella era estéril, pero Dios le dio fuerza para tener un hijo.
porque creyó. ¿Hay algo imposible para Dios? Al que cree, todo le es posible. Como las estrellas del cielo en multitud. A veces pecamos, pero Dios siempre nos da nuevas oportunidades de estar con Él y levantarnos. Sara y Abraham dudaron de tener un hijo porque ya estaban fuera de la edad. Abraham, cuando tuvo a Isaac, tenía 100 años y Sara tenía 90. Pero Dios les prometió que les iba a dar un hijo aparte de que pecaran. Bueno, vamos a explicar este pasaje rápidamente. Génesis capítulo 18. Aquí ahorita se centra la atención en este capítulo de Hebreos en Sara. Una vez estaba Dios y un par de ángeles hablando con Abraham y le habían recordado a Abraham que la promesa se iba a cumplir. Ya le habían dado una fecha definida para hacerlo. Cuando Sara, su esposa, lo escuchó, ¿qué hizo cuando ella escuchó? Se rió. Y la amonestación de Dios a Abraham fue la siguiente. Génesis 18:14. María Isabel ya lo dijo. Génesis 18:14 dice: ¿hay algo difícil para Dios? Al que cree todo le es que. Al tiempo señalado, dijo Jesús, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y en el capítulo 21 se cumple esa promesa. Versículo 2 del capítulo 21. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho. Y Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios le había mandado. Y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y María Isabel dijo: ¿Sara tenía cuántos años? 90 años. Entonces dijo Sara: Dios me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar hijos? Pues le ha nacido un hijo en su vejez. María Isabel resaltó que en el pasaje de Hebreos que leímos ahora se dice que Dios le dio fuerzas a Sara. No solamente le permitió tener un hijo en su vejez, sino que, si ustedes lo notaron, en el capítulo 21 de Génesis dice que Sara, ella misma, a los 90 años pudo amamantar a su propio hijo. Cuando Dios hace una promesa, no solamente nos dice, nos muestra lo que hay que hacer, sino que nos da el poder para poder cumplir su voluntad. Y María Isabel lo dijo ahorita muy elocuente: Dios puede y quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Yo estuve reflexionando en eso. Bueno, aquí está mi amigo Andrés y Felimar, que son médicos. Ustedes se imaginan una mujer adulta de 90 años teniendo un hijo y amamantándolo. Imaginárselo, se puede decir que es inconcebible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y así como hizo cosas maravillosas con ellos, ¿será que Dios puede hacer cosas maravillosas con usted en su vida? Dios puede hacer cosas maravillosas con todos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Solamente Él está esperando que nosotros nos dispongamos. Y mire, Sara y Abraham dudaron algunas veces, pero Dios fielmente cumplió su promesa. Les dio su hijo, y de ese hijo vino una gran nación, tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Porque Dios nos da nuevas oportunidades y nos ruega que nos acerquemos a Él para cumplir el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Ahora vamos a tener una conclusión. Vamos a buscar Hebreos 11, 13 y 39, y del 39 al 40. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Caminar con Jesús es vivir como Jesús, con fe y amor. Las promesas hechas a los antiguos también son para nosotros. Dios quiere que los niños de Betel y adultos de Betel y todo el mundo caminemos con Él. Hebreos 11 es un pasaje muy especial. ¿Por qué, María Isabel? Porque está lleno de héroes de la fe que perseveraron y caminaron con Jesús. Hebreos 11 es una lista de héroes de la fe que caminaron con Jesús. ¿Y esa lista está completa? No. ¿Por qué no está completa? Porque Dios también quiere que cada uno de nosotros tengamos fe y caminemos con Él. Por eso cuando Dios dice que ha provisto algo mejor para nosotros, no es que nos vaya a dar algo diferente a lo que le prometió a los antiguos, sino que esa parte del versículo significa que hoy Dios nos está ofreciendo algo mucho mejor de lo que el mundo tiene para ofrecernos. Y prácticamente nos está rogando para que le demos una oportunidad de demostrar que vivir en este mundo de pecado es mejor hacerlo con Cristo que sin Cristo. Que de verdad le permitamos para sentir como el apóstol Pablo, de que si tenemos algo que perder, que nos tengamos que desprender de este mundo, podamos decir: todo lo que he perdido en este mundo lo tengo por basura, porque comparado con el hermoso valor que tiene nuestro Señor Jesucristo, nada vale la pena, nada merece la pena en este mundo tanto como para que nosotros decidamos rechazar las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es caminar con Jesús, como las tres cosas que dijimos. Caminar sin cuestionar de manera mundana los mandatos del Señor. Es poder caminar mirando no lo que vemos en este mundo, sino las promesas que el Señor nos ha hecho para el mundo venidero. Y sobre todo entendiendo que Dios nos ha prometido caminar a nuestro lado y darnos fuerzas para poder cumplir el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Yo les quiero hacer un llamado. Caminemos con Jesús. Ahora vamos a buscar Hebreos 12, 1 al 2, que fue nuestra lectura bíblica. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Del pecado que nos asedia, cortemos de raíz todo el pecado que nos estorba para caminar con Jesús. Puestos los ojos en Jesús, miremos la vida de Jesús, que murió por nosotros y nos da poder para vencer. Trono de Dios, y la meta del camino es llegar al lado de Dios, vivir en el lugar que nos tiene preparado. Ahora yo quiero invitar a los aventureros a que pasen aquí al frente. Y el primer llamado, ya como lo dijo María Isabel, es a que caminemos con Jesús. Y como hoy es el día del aventurero, vamos a hacer primero énfasis en los niños. Porque muchas veces se dice que los niños son el futuro, pero resulta que los niños no solamente son el futuro, sino que también son, ¿qué cosa? El presente. Y Dios ha puesto en las manos de los padres y en las manos de nosotros como iglesia la solemne responsabilidad de ayudarlos a caminar al lado de Jesús. Y ese es nuestro deseo primero para los niños. Y si hay algún niño así no sea aventurero, que quiera salir al frente para participar con ellos de este canto, hágalo. Porque lo que queremos hacer ahora es poder que estos niños de todo corazón le digan al Señor Jesús: hoy quiero caminar contigo. Aquí está la hermana directora, nuestra hermana Ley. Ella es la encargada de liderar este club. Pero no solamente es trabajo de ella, como dije ahora,
es trabajo de toda la iglesia y sobre todo de nosotros los padres, porque Dios nos ha dado este maravilloso tesoro para educarnos para el reino de los cielos.